¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es una semana en la que todos tenemos que hacer un alto y reflexionar de lo que está pasando en Estados Unidos, porque hace 2 semanas empezamos a hablar de los contagios que están creciendo en Europa, de las medidas y las restricciones que se están activando en Europa, muy a pesar de muchos ciudadanos, porque también hemos visto protesta social. Pero esta semana no nos hemos detenido a hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y es preocupante, porque todas, digamos, los titulares de la prensa estadounidense están reflejando algo que nos preocupa, y si le preocupa la economía, entonces también tendría que estar usted preocupado por lo que está ocurriendo, que son los ascensos dramáticos que están registrándose de casos de COVID-19, las hospitalizaciones, los estados rurales encabezando también este aumento de contagios. Pero para que tengan un ejemplo, uno solo de los titulares que podemos compartir con ustedes a esta hora, en este día, y con el doctor Joseph Barón, pulmonólogo. ¿Cómo estás, Joseph? Pues tienen que ver con que estamos viendo cifras que no se veían incluso antes de la pandemia. COVID-19 se está propagando más rápido que nunca en Estados Unidos. ¿Cómo estás? ¿Cuántos días llevas tú, por cierto, en tu clínica? Y me da muchísimo gusto saludarte. Mira, gracias por la invitación. Llevo 222 días de trabajo continuo. Es una locura, pero desafortunadamente, tal y como mencionaste, los números están aumentando. Nosotros estamos viendo un aumento espectacular en el número de casos. En los Estados Unidos, por ejemplo, el viernes hubo más de 83,000 casos reportados. Son números que no teníamos ni al principio de esta pandemia. Pues ahí lo tienen. El doctor Barón, por cierto, que no te presenté, pero como tengo ya tanta familiaridad, él es especialista en cuidados intensivos. Para quien no lo conoce, bueno, pues se han perdido de buenas conversaciones. Especialista en cuidados intensivos en neumología, jefe del Hospital United Memorial Medical Center en Houston. Houston, por cierto, bueno, Texas en particular, también uno de estos focos importantes, ¿no? De aumento de contagios, doctor. Sí, tenemos, de hecho, estamos encabezando la lista de estados que están teniendo contagios. Y quizás esto sea porque mucha gente ya bajó la guardia, mucha gente no le interesa el COVID. La gente tiene lo que yo le llamo el síndrome de fatiga de COVID, Gabriela. Es una situación en la cual tú prendes la televisión, ves COVID, apagas la televisión, oyes de COVID. La gente está harta de oír de COVID. Desafortunadamente, al estar harto de algo, pues como que se te olvida o como que ya no quieres hacer nada con ello. Y estamos bajando la guardia. Esa es la razón principal por la que estás viendo este aumento. ¿Y tú le llamarías ya una segunda ola cuando en realidad nunca llegamos a aplanar la curva que tanto se repitió y repetimos los medios en meses atrás? Yo creo que esta es una segunda ola, y es una ola, por ejemplo, para darte una idea, yo en los últimos 5 días he aumentado 300% la capacidad de pacientes que tenía. Nada más para que sepas el número de admisiones que estamos teniendo. Y tenemos admisiones de todo tipo. Y la gente piensa que esto no es gran cosa. Hace 2 días perdimos a un muchacho de 29 años de edad sin ninguna enfermedad preexistente, completamente sano antes de que le diera el COVID. O sea, que esta es una enfermedad, como ya hemos platicado anteriormente, que te pega independientemente de tu estado civil, de tu raza, del color de tu piel, de tu estado económico. A todos nos puede pegar. Hasta ideología. Yo te iba a preguntar cuál es esa radiografía que harías de lo tipo de paciente que está ingresando o que estás viendo que está teniendo que llegar al hospital a pedir ayuda. Mira, inicialmente al principio de la pandemia, el 78% de lo que yo veía eran hispanoamericanos. Esto ha cambiado un poquito, ahorita es alrededor del 50%, pero sigue siendo la gente hispana, la gente latinoamericana, los que están siendo admitidos más al hospital. Y uno de los problemas que tenemos es que la mayoría llega en estadios ya tardíos. ¿Por qué llegan en estadios tardíos? Porque eh, la cultura, ¿no? Culturalmente la gente dice, no, yo no quiero ir al hospital. ¿Por qué? Porque me va a pegar el coronavirus ahí. Segundo, te dicen, no, yo no quiero ir al hospital porque me voy a morir. Y tercero, que es una parte más importante y la que tú tratas todos los días, es la parte financiera. La gente no quiere que les vayan a cobrar dinero o que salir con una cuenta de cientos de miles de dólares. Nosotros en United Memorial Medical Center tomamos la decisión de que íbamos a ayudar a toda la gente. Y ahorita, si no tienes seguro, si tienes seguro y a pesar de seguro, nos vamos a encargar de ti y no te vamos a cobrar ni un centavo si entras por COVID, porque estamos considerando que esa es la peor pandemia que se ha registrado realmente en la historia
Moderna de los Estados Unidos. Terrible. ¿Hay síntomas que estén cambiando? ¿Estás viendo a los pacientes ingresar con síntomas idénticos a los que veías meses atrás? Las cosas van cambiando, las cosas nos han enseñado que esta es una enfermedad que te puede apuñalar por la espalda, es una enfermedad que se puede presentar como lo que tú quieras. Gente que te llegan con un infarto al corazón relacionado a COVID, con una embolia pulmonar relacionada a COVID, con un rash, con conjuntivitis. Sí seguimos viendo las pulmonías, las faltas de aire, la falla respiratoria, la tos, cosas por el estilo, pero los pacientes que estamos ingresando generalmente llegan con síntomas de falla respiratoria severa, es decir, el aporte de oxígeno que estás metiendo a tu cuerpo no te entra, y esos son pacientes que están súper delicados. Entonces, si me preguntas, yo te diría que los pacientes que estamos admitiendo ahorita están mucho más enfermos que los que admitíamos en marzo o en abril. ¿Y cuánto, por ejemplo, la llegada del invierno está complicando las cosas? O bueno, se está enfriando en el hemisferio norte la temperatura, punto. Totalmente, y eso tiene dos problemas. Primero, tú sabes que en estas épocas de frío es cuando tienes también la coexistencia de la influenza. La influenza o la gripe esa severa que la gente puede tener, y es lo que los norteamericanos le llaman el twindemic. Vamos a tener la influenza y el coronavirus al mismo tiempo. Cuando hace frío, ¿qué pasa? La gente se va a lugares cerrados, pues, para no estar afuera en el frío, y desafortunadamente los sistemas de ventilación no van a ser muy buenos. Sabemos que el coronavirus se esparce a través del aire y la gente lo va a respirar y te vas a infectar. Y tal y como te dije yo anteriormente, Gaby, los pacientes en este mundo los puedes separar en dos tipos. Aquellos que tienen coronavirus y aquellos a los que nos va a dar coronavirus. Tarde o temprano a todos nos va a dar. El chiste es que te dé muy poquito. El chiste es que no te vaya a saturar el sistema de salud porque a todos nos da al mismo tiempo. Preguntarte, Joseph, me cuesta trabajo creer que solamente es un asunto de que nos hemos descuidado. ¿Tendrá que ver también con que se reabrieron actividades que quizá no debieron regresar tan rápido? Mira, eso no hay duda alguna. Si tú ves lo que ha pasado en otros países, por ejemplo, el Estado de Israel. En Israel decidieron abrir el comercio poco a poco, pero decidieron abrir todas las escuelas rápido. 3 semanas después de que abrieron todas las escuelas, el Estado de Israel tuvo que cerrar completamente. O sea, se fueron a estar totalmente cerrados. ¿Por qué? Porque se empezaron a infectar. Nosotros estamos viendo aquí pacientes. Admití yo a una mujer hace una semana de 23 años de edad que es maestra. 7 de 12 de sus estudiantes, tenía 12 estudiantes, 7 estudiantes y ella se contagiaron. Y ella llegó gravísima, salió adelante, pero de todas maneras esto es importante. La gente cree que quizás los niños no se enfermen tanto, pero sí pueden infectar a la abuelita, a la tía, sobre todo en familias latinoamericanas, donde tienes a la abuelita viviendo contigo, donde tienes a la tía viviendo contigo, en donde los fines de semana se junta toda la familia. Esas son cosas importantes. Oye, doctor, y juega también el tema de la psique. Ahí viene Thanksgiving y ya salieron los CDCs a dar algunas guías mínimas básicas de si quieres estar junto con tu familia para Thanksgiving, pues tienes que estar al menos en cuarentena 2 semanas y vienen las fiestas de Navidad y todas tantas otras fiestas para cerrar el año. Preocupa, ¿no? A mí me preocupa mucho y mira, hemos hecho varios modelos estadísticos de lo que va a pasar en los Estados Unidos y a mí me da miedo el decir que algunos de nuestros modelos están mostrando que las siguientes 6 a 12 semanas van a ser un periodo muy oscuro en los Estados Unidos. Es decir, si la gente no sigue las medidas básicas de distanciamiento social, usar mascarilla, lavarse las manos, la gente va a enfermarse y van a terminar en el hospital. Una cosa que ha sido buena es, como tú y yo platicamos anteriormente, que ya podemos manejar al COVID un poquito mejor. Es decir, antes te llegaba un paciente con COVID y se moría luego. Ahora esos pacientes los podemos manejar un poco mejor gracias al protocolo Math Plus que nosotros diseñamos, gracias a algunos otros avances en la medicina, pero desafortunadamente estas son gente que se van a quedar en el hospital más tiempo, entonces las camas hospitalarias se van a llenar, que es exactamente lo que le está pasando, por ejemplo, ahorita a El Paso, Texas, ¿no? Donde tiene ahora sí que tiene una epidemia dentro de la pandemia. Terrible. Y al presidente Trump le dio, como tú sabes, COVID-19 y se habló mucho de tratamientos. Háblame de esos tratamientos, Mira, Remdesivir, etcétera.
Primero que nada, tienes que entender que el COVID es una enfermedad que tiene fases. En la primera fase, el virus está multiplicando. La segunda fase tienes la inflamación y la coagulación. Es decir, en la primera fase quizá te puede servir el remdesivir, quizás te puede servir el plasma, quizás te puede servir agentes como el Regeneron, que actúan directamente sobre el virus. El problema es que la mayoría de la gente que me llega a mí me dice, ¿sabe qué, doctor? Que yo he tenido síntomas por 10 días. Y sabemos que esa fase inicial son 8 días. Entonces yo te puedo dar todo el remdesivir del mundo, no te va a servir para nada, porque ya el virus ya no lo tienes en tu cuerpo. Ahora lo que tienes son los efectos secundarios del virus, esa hiperinflamación, te inflamas por todos lados, principalmente los pulmones, y tienes esa procoagulación, es decir, empiezas a tener coágulos en el cuerpo. Y por eso nosotros desarrollamos el protocolo MAF Plus. En el protocolo MAF Plus te damos, la M es metilprednisolona, que es un esteroide que te baja la inflamación. La A es el ácido ascórbico, que es lo que te da a tu mamá cuando te enfermabas de chiquita, te dan vitamina C para subirte la inmunidad. La T es la tiamina, que es otra vitamina que es muy importante. Y la H es la heparina, que es un anticoagulante. Con eso, nosotros tenemos una supervivencia por arriba del 95% dando eso. Sin embargo, el presidente Trump, como tú sabes, a él se le dieron las medicinas de una manera muy temprana, de una manera en la que sus médicos trataban de tratarlo en la fase inicial. Muchas de esas medicinas no se las encuentras fácilmente, por ejemplo, el Regeneron. Mi hospital fue el primer hospital en los Estados Unidos que usó el Regeneron de manera investigacional y es la única forma en la que lo puedes conseguir. No lo puedes ir a conseguir ahí a la farmacia. El Regeneron es una medicina que se utiliza únicamente de manera investigacional, que no está aprobada aún por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos. Por la FDA, efectivamente. Para cerrar, doctor Joseph Barón, primero reconocer que hace un viernes fue el Día del Médico acá en México, así que te celebramos, te agradecemos todo el esfuerzo y a toda la comunidad médica para empezar. Pero segundo, háblame de tu expectativa sobre las vacunas cuando sabemos que una pequeña vacuna, pues son todas las medidas que tenemos que hacer mientras llegue la vacuna, porque después de descubrirse tiene que llegar y ese es otro gran desafío. Mira, y eso ya creo que ya lo hemos platicado, ¿no? Yo le veo 4 fases a eso. Primero tienes que tener una vacuna que funcione. Hasta el momento no tenemos ninguna que sea buena. Por varias razones, que el virus, hay diferentes tipos de virus, hay 9 tipos que sabemos que existen, no sabemos si la vacuna le va a servir a todos, no sabemos si una dosis va a ser suficiente. El doctor Peter Hott, desde aquí de Baylor College of Medicine, tiene una vacuna muy interesante y cuando platicas con él te dice, si todo va bien, la vacuna estará lista para producción masiva para mediados o fines del año que viene. Después tienes, como tú dices, ¿no? El problema de producción. Necesitas por lo menos 60% de la población en general tiene que tener esta vacuna. Estamos hablando de 5 billones de dosis, que es bastante difícil de producir. Pero supón que lo puedes producir. Después tienes la distribución. ¿Cómo distribuyes una vacuna de una manera socialmente aceptable? Es decir, los ricos y los pobres van a tener la vacuna, no nada más los ricos. Y esto es sobre todo en países en desarrollo, que sabes que eso va a pasar. Y luego el problema principal, el que yo veo que es el problema principal, es convence a la gente que se la pongan. Si mis pacientes no se quieren poner la mugrosa vacuna contra la influenza, ¿tú crees que se van a poner la del coronavirus? Por eso yo espero que la gente entienda que la mejor opción que tienen ahorita es su distanciamiento social, su uso de su mascarilla, el lavarse las manos, porque la vacuna va a tomar mucho tiempo a que venga. Doctor Barón, me da mucho gusto saludarte, aunque lastimosamente en estas circunstancias, pero pues una dosis de realismo es la que necesitamos para no bajar la guardia, porque esto ya duró mucho y va a seguir. Gracias. Es un placer, gracias por la invitación.